Ella era jubilada y pensionada, lo que pasa es que es otro monto, obviamente. Pero bueno, esas cosas que pasan en Argentina. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Bienvenido, el licenciado psicólogo del Centro de Psicología Cognitiva, Martín Berazán, que viene a presentar su libro. Estas cosas de ponerse en positivo. Lo importante que es todo lo que hagas, activar las emociones positivas para salir exitoso. Para salir adelante. Para salir adelante, sí. ¿Y cómo se hace, Martín? Bueno, después de la noticia de recién es un poco difícil. Es difícil ponerse en positivo en este país. Es difícil. Es difícil. Pero no es imposible. Claro. Yo te preguntaría si existen las emociones positivas. Yo sí, re. Para mí, yo soy una persona súper positiva. Y en general siempre decido mirar la parte positiva de todo. Pero están las personas que no, que les cuesta. Yo vivo con uno que nada que ver, que mira todo lo negativo. O sea, dentro de todo el abanico de posibilidades que te puede llegar a pasar, siempre piensa que va a venir lo malo. Claro. Bueno, yo en el libro cuento que los seres humanos, nuestra psicología, tenemos emociones positivas y negativas. Resulta que en nuestra facultad de psicología, es decir, en Buenos Aires, y en el resto de la formación académica de los profesionales, se da mucho más importancia a las emociones como el miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, los celos. Nadie dudaría que si hablamos de celos o hablamos de tristeza o de pesimismo, estamos hablando de una emocionalidad cierta, ¿sí? Lo que sucede es que dentro del estudio, ¿se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí? Dentro del plan de estudio de los profesionales, sucede lo mismo que nos pasa a los ciudadanos, que no creemos que existan con el mismo rigor e importancia las emociones positivas, que son la alegría, la compasión, la ternura, el orgullo, el coraje, ¿sí? Son emociones positivas. El optimismo. Yo enmarqué lo que cuento en el libro dentro de lo que es la psicología cognitiva y positiva, ¿sí? Hay autores como el doctor Seligman, que dice que la psicología tradicionalmente le dio mucho más importancia a las emociones negativas y a la psicopatología que a los aspectos más salugénicos o promotores de salud y superación del ser humano. ¿Y cómo lo vemos a esto? Una de las formas de verlo es que cuando hablamos sobre emociones positivas, sobre la alegría, por ejemplo, o la compasión, rápidamente queda por fuera de la mesa de lo académico, queda por fuera. Nadie dudaría, repito el concepto, que si hablamos de depresión estamos hablando de algo importante, serio, profesionalmente válido, consistente. Pero si hablamos de compasión, o de ternura, o de alegría, o de orgullo, de coraje, queda por fuera de lo académico, ¿sí? Esto es una falencia que va con la psicología y que se expresa en el conocimiento que tenemos de las emociones, ¿sí? Esto es lo que yo digo, cuento en el libro y busco también, para que no surja de mí todo lo que cuento, sino que yo soy un vehículo de esta transmisión. Yo cito autores, por ejemplo, cuando hablo de la compasión, hablo tanto del Dalai Lama como hablo de una psicóloga estadounidense, Kristin Neff, o hablo de Schopenhauer. Si hablo de la ternura, también cito a distintos autores o del coraje. Cada emoción que yo voy explicando, voy citando distintos autores, ¿sí? Y me interesó que el libro sea accesible tanto a mis colegas, ¿sí?, y a los pacientes como al público en general. Bueno, esto sería grosso modo el tema. Vos sabés que no te termino de entender cómo es esto de activar las emociones positivas. Si bien vos lo explicás como tratando de hacerlo más, o será que yo no me cuesta entenderlo. No, porque vos sos muy inteligente. ¡No! Vos decías, sí, me consta que sos muy inteligente porque te estaba escuchando recién. Vos decías recién, nunca vamos a ser Suiza, o nunca. Resulta que en varios países se está incluyendo dentro de los colegios secundarios la educación emocional. Sí. Por ejemplo. Eso es interesante. Claro, tiene que ver con esto. Claro que sí. Si las emociones se educan. El primer país, uno de los primeros países en la Comunidad Europea de incluir la educación emocional de los jóvenes es dentro de España,
las Islas Canarias. En las Canarias, el año pasado o el anterior, se incluyó dentro del plan de estudio del secundario, ¿sí?, la educación emocional. Y dentro de la educación emocional sucede lo mismo que pasa en psicología. Se trata de administrar las emociones, de ayudarle, enseñarle a los adolescentes a regular sus respuestas emocionales, el enojo, a ser más asertivos, a manejar mejor el miedo, la vergüenza. Y también hay que incluir dentro de la educación emocional el grupo de las emociones que son las promotoras de salud, ¿sí?, como es el caso de la alegría, el espíritu lúdico y la diversión, la compasión. Digamos, Y eso se puede aprender. De hecho, sí o sí lo aprendemos. Lo tenemos. La mayoría de nuestras respuestas emocionales, todas nuestras respuestas emocionales son aprendidas. Tenemos la predisposición básica para expresar la alegría como sonrisa. Por ejemplo, si yo me encuentro en Suiza, ya que hoy nombrabas a Suiza, o en Perú, y yo me río, me sonrío, digo, la otra persona, por más que no maneje mi idioma, capta y entiende que yo me estoy riendo, que no estoy enojado, que no soy peligroso. O sea que hay una expresividad común en los seres humanos, ¿sí? Cuando la persona está enojada también, no preciso un traductor. Eso queda claro en todas partes del mundo. Aunque sea chino. Suponete que una persona de China se enoja y viene contra mí o está enojado, se expresa, no me tienen que traducir o explicar que está enojado, ¿sí? Pero sí, la respuesta emocional es más compleja, porque no es solamente la expresividad, sino con qué intensidad yo la expreso, qué hago a partir de esa emocionalidad que yo estoy sintiendo, cómo administro las emociones, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo digo en el libro, hay por lo menos 3 ejes. Una es que la psicología cognitiva y positiva tiene que incluir las emociones que son positivas. Luego explico cuáles son ellas, ¿sí? Y el otro eje que a mí me interesa a partir de este libro, de este último libro, es incitar o hablar sobre el tema de la educación emocional. Yo estoy convencido de que, y creo que está latente, porque cuando vos le decís a tu marido, que recién lo nombrabas, vos le decís, no sé el nombre. Batata. ¿Batata? ¿Te parece que tiene que haber educación emocional en los colegios? Y él te va a decir, sí, yo creo que sí. Hay una aproximación, una idea de que sí. Y efectivamente, nuestra conciencia y nuestro pensamiento, el modo en que actuamos en sociedad, lo vamos aprendiendo tanto en la familia, es un lugar privilegiado donde moldeamos nuestra conciencia, pero también en la escuela. Entonces, el Estado tiene una gran oportunidad para que haya una materia de educación emocional. La educación emocional ha sido hoy en día promovida a partir de Daniel Goleman, del libro tan reconocido Inteligencia Emocional. Sí. En el libro Inteligencia Emocional él habla de la inteligencia intrapsíquica e interpersonal, ¿sí? Cómo uno es que administra los propios estados emocionales y a partir de ellos, cómo es que yo interactúo con el otro, ¿sí? En muchos de los países, pongamos europeos, ya se ha incorporado que no alcanza solamente con que al adolescente o al niño se le enseñe matemática o lengua. Antes sí, ir a la escuela era solamente aprender matemáticas y conocimientos, lengua. claro, y no necesariamente eso te lleva a un buen punto. Claro, y hoy en día se incluye, hay un periodo de tiempo diariamente en lo cual se les hace, por ejemplo, meditar, se les enseña a los alumnos, ¿sí?, a los ciudadanos, a reconocer los propios estados emocionales y de la otra persona. Sí.
con la intervención también del docente, del maestro. Claro, claro, que sabe dar este tipo. Bueno, muchas gracias. Activa tus emociones positivas. Este es el título y este es el libro para que lo reconozcan. Muchas gracias, Martín. Perdón por la demora, que ahí Bueno, vino temprano, Martín, y había que esperar justo porque así estaba pautado. Bueno, muchas gracias, muy interesante el tema, podremos hablar horas. Voy a volver. Bueno, cuando quieras, estás invitado. Me voy al encuentro de Mariana Merlo. Nos había quedado pendiente el tema del Oscar. Sí, y mirá si le habrá activado las emociones a